La noche había caído con una densidad inquietante sobre la ciudad. Un viento helado se colaba por las rendijas de la gran casona del señor Barriga, haciendo que las viejas cortinas se mecieran como si respiraran. El reloj de péndulo en la sala marcaba las 11:30 con un golpe seco que resonó como un presagio. En su despacho, el señor Barriga, habitualmente risueño y de trato amable, lucía un semblante pálido, con las ojeras marcadas y una mirada perdida. Había pasado la tarde entera removiendo cajas llenas de papeles antiguos, con el pretexto de poner orden en la contabilidad. Pero en realidad, un rumor interno, una voz que no se atrevía a reconocer, lo empujaba a abrir aquel armario que no tocaba desde hacía más de una década. El cuarto estaba tenuemente iluminado por una lámpara de escritorio. Las sombras parecían moverse con cada parpadeo de la luz amarillenta. El silencio era tan profundo que el propio latido del corazón del señor Barriga se oía como un tambor lejano. Vamos. Solo son papeles viejos, murmuró, tratando de convencerse. Se arrodilló frente al armario y giró la llave oxidada. Un crujido desagradable acompañó la apertura de la puerta, como si el mueble protestara por haber sido despertado de un largo sueño. Dentro, polvorientos legajos amontonados lo esperaban, y, en el fondo, un maletín de cuero negro. El señor Barriga lo tomó con manos temblorosas. El cuero, extrañamente frío, parecía absorber el calor de sus dedos. Lo colocó sobre el escritorio y lo abrió. De inmediato, un olor metálico y agrio, casi a sangre seca, invadió la habitación. Se estremeció. Dentro del maletín, varios sobres amarillentos estaban atados con una cuerda roja. Sobre ellos, un nombre escrito a mano. Propiedad de ZB. RB. Susurró, aunque sabía bien que esas iniciales eran las suyas. Zenón Barriga. Con un suspiro, desató la cuerda. El primer documento era un recibo de un negocio de importación. Pero no decía de qué. Al pasar la página, se encontró con una lista de nombres y cifras, con anotaciones en tinta negra. Entrega completada. Piezas aseguradas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Piezas. La palabra lo hizo tragar saliva con dificultad. De pronto, un sonido lo sacó de su concentración. Un golpecito, suave, como si alguien arañara el vidrio de la ventana. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta, intentando sonar firme. Nadie respondió. Solo el silbido del viento. Se levantó para asomarse, pero no vio nada. Sin embargo, cuando regresó al escritorio, notó que uno de los sobres que aún no había abierto estaba ahora a medio camino fuera del maletín. Juraría que lo había dejado adentro. Debo estar cansado, se dijo, aunque su voz denotaba duda. Abrió aquel sobre. Esta vez, la tinta era rojiza, como oxidada. El papel, casi pegajoso. El título lo hizo retroceder. Transacción Órgano Norte. Abajo, una cifra exorbitante y la fecha. 1995. El corazón le latía con fuerza. Recordó una época oscura, de llamadas a medianoche, de maletines que nunca debía abrir. Había prometido enterrarlo en su memoria, pero la realidad se abría paso como un cuchillo. Un nuevo sonido. Pasos, claros, en el pasillo. Esta vez no era el viento. ¿Ñoño?, preguntó de forma instintiva, aunque sabía que su hijo estaba en casa de un amigo, lejos de allí. Se armó de valor y salió al pasillo. La luz titilaba. El aire era tan frío que exhalar formaba nubes breves. Avanzó despacio, el piso de madera crujía bajo su peso. Los pasos parecían alejarse, llevándolo hacia el salón. Pero al llegar, solo encontró vacío. Regresó al despacho, con el pulso acelerado. Al abrir la puerta, un golpe de viento apagó la lámpara, dejándolo a oscuras. Cuando la volvió a encender, los papeles estaban esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiese arrojado. «Basta», gritó, con la voz quebrada. Un murmullo profundo, casi un susurro, se filtró en la habitación. «Nunca se olvida. Nunca se olvida». El señor Barriga sintió la piel de gallina. Se giró, pero no había nadie. El murmullo parecía provenir de las paredes mismas. Se llevó las manos a la cabeza, intentando calmarse. En ese instante, su teléfono de línea fija sonó. El tono era más agudo de lo normal, casi chirriante. Con duda, levantó el auricular. ¿Quién? ¿Quién es?,
Preguntó, con la voz entrecortada. Del otro lado, solo un silencio abrumador. Luego, un susurro apenas audible. Zenón. Paga lo que debes. El corazón del señor Barriga se detuvo un segundo. Tiró el auricular, que siguió colgando y emitiendo un zumbido inquietante. Volvió la mirada a los documentos y, por un momento, creyó ver manchas oscuras, sangre, que no estaban allí antes. Las cifras, los nombres, parecían moverse, retorcerse como gusanos en la página. Esto no puede ser. Ya lo dejé atrás. Balbuceó. Su mente lo llevó a un recuerdo borroso. Él, más joven, con un abrigo oscuro, entregando maletines a hombres sin rostro, el olor del dinero sucio, y la certeza de que cada transacción sellaba un destino. Un golpe seco en la ventana lo hizo girar bruscamente. Esta vez, un rostro fugaz se reflejó en el cristal. Una silueta sin ojos, sin boca, pero con una sonrisa imposible de olvidar. Su propia sonrisa de antaño, deformada. No. Gritó, retrocediendo hasta chocar con el escritorio. Los documentos cayeron al suelo, formando un círculo. Las luces parpadearon con furia. Y en medio de ese caos, escuchó una voz infantil, clara como el día. Papá. Era la voz de Ñoño. ¿Ñoño? Preguntó con desesperación, mirando a todas partes. Pero no había nadie. Solo el eco de esa palabra que lo atravesaba como una daga. El señor Barriga, temblando, recogió los papeles. Su respiración era agitada, y una idea terrible comenzó a formarse. Aquellos fantasmas, aquellas voces, no eran simples recuerdos. Eran cuentas pendientes. Y habían regresado. Se dejó caer en la silla, con el sudor frío corriéndole por la frente. El reloj dio la medianoche. El péndulo sonó como un martillo en la oscuridad. Sabía que esa noche apenas comenzaba. Y que las sombras de su pasado no lo dejarían dormir. La medianoche parecía alargarse sin fin, como si el tiempo se negara a avanzar. El despacho olía ahora a humedad rancia, a madera podrida, aunque sabía que su casa era impecable. El señor Barriga respiraba agitadamente, sus ojos seguían cada sombra que se deslizaba por las paredes. Las hojas desperdigadas en el suelo parecían susurrar entre sí, un lenguaje imposible de descifrar. Se obligó a ponerse de pie. Esto es mi mente. Solo mi mente. Musitó, aunque ni él lo creía. Tomó un par de documentos y los guardó en el maletín, queriendo cerrarlo para siempre. Pero algo lo detuvo. Un sobre que antes no estaba allí. Era gris, con un sello de cera negra que tenía impreso un símbolo que lo heló. Una balanza desequilibrada. Lo abrió con manos trémulas. Dentro encontró una foto. Él, 20 años más joven, junto a dos hombres encapuchados, cargando cajas metálicas en un muelle. El flash capturaba el momento con un detalle cruel. Al dorso, una frase escrita con tinta carmesí. El precio de tu riqueza. Un escalofrío le atravesó la columna. De pronto, la lámpara de escritorio parpadeó hasta apagarse, y un murmullo surgió desde el pasillo, más claro que antes. Zenón. ¿Recuerdas las manos que sangraron por tu dinero? Él tragó saliva, incapaz de responder. El aire se volvió más frío, tanto que podía ver su propio aliento. Caminó hacia la puerta del despacho y la abrió con cautela. El pasillo estaba sumido en penumbras, la luz del candelabro titilaba como si respirara. Al fondo, una figura. Era alta, delgada, vestida con un abrigo oscuro. No tenía rostro. ¿Quién? ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz quebrada. La figura no respondió. Solo inclinó la cabeza lentamente, como burlándose. Un sonido metálico, parecido a un goteo de agua, acompañaba cada movimiento. De pronto, avanzó un paso. El crujido de la madera sonó como un disparo. El señor Barriga retrocedió, pero algo lo detuvo. Una voz a su espalda. Zenón. La deuda no se borra. Giró en seco. Nadie. Solo la puerta del despacho abierta de par en par. Cuando volvió a mirar al pasillo, la figura había desaparecido. Su corazón golpeaba con fuerza. Se apoyó en la pared, respirando hondo. Esto no puede estar pasando. Decidió encender todas las luces de la casa. Caminó hasta la sala y activó los interruptores, pero las lámparas chisporrotearon y murieron, dejando solo un resplandor tenue proveniente de la chimenea apagada.
En la penumbra, la sala parecía más grande de lo normal. Los cuadros colgados en las paredes, retratos de su hijo y paisajes coloridos, ahora mostraban tonos oscuros, casi sangrientos. En uno de ellos, juraría que el rostro de ñoño se distorsionaba, con ojos vacíos y una mueca de dolor. No. No. Susurró, apartando la mirada. El silencio fue roto por un golpe seco en la puerta principal. 3 toques, pausados, graves. Su primer impulso fue no moverse, pero algo lo empujó a acercarse. Se detuvo frente a la puerta de roble, que vibraba ligeramente con cada latido de su corazón. ¿Quién es?, preguntó, la voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento. Se armó de valor y abrió. Afuera, la noche era una masa de niebla espesa, tan densa que apenas podía ver la escalera del porche. Nadie. Cerró con fuerza, echó el cerrojo y se giró. El despacho, visible desde la sala, brillaba débilmente, como si una luz interna lo llamara. La puerta estaba ahora completamente abierta, aunque recordaba haberla cerrado. Regresó. Al entrar, el maletín estaba sobre el escritorio, abierto. Y de su interior surgía un olor nauseabundo, mezcla de hierro y carne podrida. Los documentos se habían acomodado solos en una pila ordenada, en la cima de la cual descansaba otro sobre que no había visto antes. Lo abrió. Adentro, una hoja escrita a mano. Contrato de envío. 1993. Cantidad. 2 corazones, 3 riñones. Destino. Frontera norte. Pagador. ZB. El señor Barriga sintió un nudo en la garganta. Su mente fue arrastrada a recuerdos prohibidos. Noches de lluvia, camiones frigoríficos, maletas llenas de dinero, y un frío en el alma que nunca había querido reconocer. Yo lo dejé. Murmuró, con lágrimas en los ojos. Cambié por mi hijo. El murmullo volvió, más cerca, más claro, como si alguien respirara en su oído. Pero nunca pagaste el precio. Se giró bruscamente. Nada. Solo las sombras moviéndose en las paredes. Se llevó las manos a la cabeza, luchando por mantener la cordura. Déjenme en paz. Yo ya no soy ese hombre. El reloj de péndulo marcó la 1 con un sonido que retumbó como un cañonazo. El vidrio del escritorio se agrietó con un chasquido. Los documentos comenzaron a volar por la habitación, como si una corriente invisible los arrancara. Entre los papeles, algo cayó con un golpe seco. Una pequeña cajita de madera, que él jamás había visto. En la tapa, tallado a mano, un ojo abierto. La caja temblaba levemente. Con el corazón desbocado, se inclinó y la tomó. Al abrirla, encontró un trozo de tela manchada de un rojo oscuro, casi negro, y una nota. Recuerdo de tu primera entrega. El olor a sangre fresca lo hizo retroceder. Pero lo que realmente lo heló fue la risa. Una carcajada infantil, suave, pero cargada de una malicia indescriptible. Papá. Dijo la voz de ñoño, arrastrando las sílabas. ñoño. Gritó, desesperado, con lágrimas en los ojos. Hijo, ¿dónde estás? La risa resonó por toda la casa, mezclándose con un silbido que parecía provenir de las paredes mismas. El suelo vibró, y por un instante, el señor Barriga sintió que la casa entera respiraba. Lo que tomaste debe devolverse. Susurró una voz grave, tan cercana que sintió el aliento en la nuca. Se giró, pero solo encontró el vacío. El miedo le paralizaba las piernas. Miró el maletín. La pila de documentos brillaba con un resplandor tenue, como si lo invitaran a seguir leyendo. Sabía que dentro estaban los secretos que había enterrado, las pruebas de su fortuna manchada. Y comprendió que la noche no acabaría hasta que enfrentara cada recuerdo, cada pecado. Respiró hondo, con el corazón martillándole en el pecho. Si es lo que quieren. Lo leeré todo. Dijo, apenas en un susurro. El reloj marcó la 1:30. La casa guardó silencio, expectante, mientras él se sentaba de nuevo ante el maletín, dispuesto a abrir las heridas más oscuras de su pasado. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el señor Barriga se acomodó frente al maletín abierto. La habitación parecía más pequeña, sofocante, como si las paredes se cerraran lentamente sobre él. El aire olía a óxido y a madera húmeda, y cada respiro se sentía como inhalar polvo antiguo. Tomó el siguiente documento con dedos temblorosos.
Era una carpeta gruesa, con la fecha 1992 y la palabra confidencial escrita en tinta casi borrada. Al abrirla, un recorte de periódico cayó al suelo. Desaparecen 3 jóvenes en la frontera. Autoridades sin pistas. Debajo, un contrato escrito a máquina. Acuerdo de suministro. Lotes biológicos. Firmado con sus iniciales. ZB. No. Susurró. Yo nunca. Pero lo recordaba. La bodega cerca del puerto, el olor metálico, las cajas con hielo seco. Había cerrado ese trato con una voz en el teléfono, jamás vio a los clientes en persona. A cambio, recibió el dinero que le permitió comprar la primera propiedad que luego multiplicó su fortuna. Un golpe seco en la ventana lo hizo estremecer. Esta vez fue distinto, un sonido hueco, como un puño contra el cristal. Se acercó con cautela. Afuera, la niebla era tan densa que parecía un mar blanco. Sin embargo, entre las brumas, distinguió siluetas. Eran 3. Eran jóvenes. Sus rostros eran pálidos, sus ojos negros como pozos sin fondo. Se movían lentamente, con los brazos colgando, como si sus cuerpos estuvieran hechos de humo. No. Gritó, retrocediendo. Yo no quise. Yo no sabía. Las figuras alzaron las manos al unísono, presionando contra el cristal. Sus dedos dejaban marcas oscuras, como si la humedad se convirtiera en sangre. Un murmullo inundó la habitación. Nos vendiste. Nos dejaste pudrir en frío. El señor Barriga se cubrió los oídos. Cállense. Cállense. Yo no los maté. De pronto, las figuras se desvanecieron, y el cristal quedó limpio, como si nada hubiera ocurrido. Pero la sensación de sus miradas vacías seguía clavada en su mente. Se dejó caer en la silla, sudando. El corazón le golpeaba las costillas. Miró los papeles esparcidos y se topó con un sobre pequeño, sin fecha ni nombre. Lo abrió. Una fotografía borrosa mostraba a un niño pequeño, sentado en un columpio, sonriendo. Su corazón se detuvo. Era ñoño, pero más joven de lo que recordaba, apenas un bebé. Detrás de la foto, una frase escrita en tinta negra. Lo que amas paga tus deudas. No. Exclamó, con los ojos desorbitados. Él no. La lámpara parpadeó violentamente y se apagó. La oscuridad lo envolvió. En la penumbra, escuchó un susurro agudo, infantil. Papá. Ven a jugar. La voz de ñoño. Clara. Cercana. ñoño. Gritó, incorporándose de golpe. Un sonido metálico resonó en el pasillo, como si una pelota de acero rodara lentamente por el piso. Se asomó y la vio. Una pelota roja, brillando débilmente, que rodaba hacia la escalera. El instinto lo empujó a seguirla. Cada paso era una tortura. El piso crujía como huesos rotos, el aire se volvía más frío, y una sensación de ser observado lo perseguía. La pelota se detuvo al pie de la escalera que conducía al sótano. Esa puerta. Él la mantenía siempre cerrada. Y sin embargo, ahora estaba entreabierta. De su interior emanaba un calor sofocante, como el aliento de un horno. Hijo. ¿Estás ahí? Preguntó, con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo un eco sordo. Empujó la puerta y descendió. La escalera de madera crujía con cada paso, y el calor aumentaba a medida que bajaba. Al llegar, encendió el interruptor, pero la bombilla apenas iluminaba una pequeña parte del sótano. Lo que vio le heló la sangre. En el centro, había una mesa de metal cubierta por una sábana manchada de un rojo oscuro. Alrededor, maletines abiertos dejaban ver frascos con etiquetas médicas ilegibles. La escena era idéntica a las bodegas donde se realizaban las entregas. Pero él sabía que jamás había guardado algo así en su casa. Un murmullo, esta vez más fuerte, retumbó en las paredes. Aquí empezó todo. Aquí terminó para ellos. No. Esto no está aquí. Esto es una ilusión. Dijo, intentando convencerse. La sábana de la mesa se movió lentamente, como si algo debajo respirara. Se quedó paralizado. El movimiento se hizo más evidente, una forma alargada, humana, que parecía querer incorporarse. Basta. Gritó. La sábana cayó de golpe, revelando un cuerpo cubierto de cicatrices, con el rostro oculto en sombras. Lentamente, la figura levantó la cabeza. No tenía ojos, solo dos huecos sangrantes.
Su boca se abrió, y una voz gutural exclamó: «Pagas con sangre, Zenón». El señor Barriga retrocedió hasta chocar con la pared. Yo cambié. No soy ese hombre. Lo hice por mi hijo. El ser avanzó, sus pasos resonaban como martillazos. Cada vez que pisaba, el suelo parecía derretirse, exhalando un olor a carne quemada. De pronto, una risa infantil cortó el aire. La figura se detuvo. De las sombras del rincón opuesto emergió una silueta pequeña. Un niño con el mismo suéter que Ñoño. Caminaba lentamente, sosteniendo un osito de peluche. «Hijo», susurró el señor Barriga, con lágrimas en los ojos. El niño levantó la mirada. Sus ojos eran dos vacíos negros, y su sonrisa era demasiado amplia, antinatural. «Papá. Ven conmigo». El corazón del señor Barriga se contrajo de miedo y amor. Dio un paso, pero se detuvo cuando el niño inclinó la cabeza y, con voz doble, infantil y demoníaca a la vez, dijo: «O paga con él». El ser sin ojos soltó un alarido que hizo vibrar las paredes. La bombilla explotó, sumiéndolos en la más absoluta oscuridad. Solo quedaba el sonido del corazón del señor Barriga, latiendo frenéticamente. De pronto, una luz tenue emergió del maletín que había dejado en el despacho, como si lo llamara desde arriba. Un pensamiento surgió en su mente. Los documentos. Era allí donde todo comenzó. Era allí donde todo podía terminar. Respirando con dificultad, se obligó a subir las escaleras, dejando atrás el sótano y sus horrores. Cada peldaño crujía como si quisiera quebrarse. La luz del maletín era ahora más intensa, bañando el pasillo en un resplandor enfermizo. Al llegar al despacho, lo vio. El maletín abierto, brillando con una luz rojiza. Los papeles flotaban en el aire, girando como atrapados en un remolino invisible. Y en medio del resplandor, una voz retumbó, profunda y poderosa. «Todo tiene un precio, Zenón. Paga. O mira a tu hijo pagar». El señor Barriga cayó de rodillas, con las manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro. Miró los documentos que danzaban como espectros. Sabía que el final de esa noche dependería de una sola decisión. Enfrentar de una vez los pecados de su pasado. O perder para siempre lo único puro que había en su vida. El señor Barriga cayó de rodillas frente al maletín que brillaba con una luz rojiza. El resplandor se reflejaba en sus ojos llorosos, iluminando cada arruga de su rostro fatigado. Las hojas que flotaban en el aire giraban a su alrededor como una tormenta de espectros, sus bordes emitiendo un chisporroteo eléctrico. «Paga. O tu hijo pagará», repitió la voz profunda, tan cercana que parecía hablarle desde dentro del cráneo. «Déjenlo en paz», gritó con desesperación. «Él no tiene nada que ver con esto». El viento se arremolinó dentro del despacho, pese a que las ventanas estaban cerradas. Las cortinas se agitaron como si quisieran arrancarse. Los papeles comenzaron a caer lentamente, uno a uno, hasta formar un círculo perfecto en el suelo. En el centro, la fotografía de Ñoño, aquella del columpio, brillaba con un resplandor pálido. De pronto, el reloj de péndulo en la sala golpeó las 3 de la mañana. Cada campanada retumbó como un latido gigante, distorsionando la realidad. El suelo vibró, y el aire se impregnó de un olor a ceniza y carne quemada. La voz se tornó más amenazante. «Zenón. El tiempo terminó». El señor Barriga apretó los puños. «No. Escúchenme. Yo cambié. Dejé esa vida por mi hijo». Un estruendo en el piso superior lo hizo sobresaltarse. Parecía un golpe seco, como si un mueble pesado hubiera caído. Luego, un silencio sepulcral. Después, el sonido que más temía. Pasos pequeños, arrastrados, bajando lentamente por la escalera. «Hijo», susurró, el corazón a punto de estallar. El despacho se llenó de una luz pálida cuando una silueta apareció en la puerta. Era un niño, de complexión redonda, con un suéter de rayas verdes y rojas. La misma ropa que Ñoño solía usar. Caminaba con lentitud, arrastrando un osito de peluche por el suelo. «Papá», dijo con una voz que no era del todo infantil, sino una mezcla de su hijo y un eco demoníaco. El señor Barriga sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Ñoño. Eres tú». El niño alzó la mirada. Sus ojos eran pozos de sombra. Sonrió de una forma antinatural, mostrando una hilera interminable de dientes afilados. «Ven conmigo, papá».
Ven. O me quedaré aquí para siempre. No. Tú no eres mi hijo. Gritó, retrocediendo hasta chocar con el escritorio. El niño inclinó la cabeza. Su sonrisa se ensanchó. Paga con sangre. O paga con él. De pronto, la figura del niño se desvaneció en una nube de humo oscuro que se escurrió por el suelo, dejando un hedor metálico. El despacho quedó en silencio, salvo por el golpeteo de su corazón. El señor Barriga respiraba agitadamente. Esto no es real. No puede serlo. Pero entonces, una mano invisible lo empujó con violencia. Cayó contra el escritorio, golpeándose el hombro. La luz del maletín se intensificó, cegadora. En su mente, imágenes fugaces. Hombres encapuchados, bolsas negras, el brillo de cuchillos quirúrgicos. Escenas que había pasado años tratando de olvidar. La voz retumbó de nuevo, más fuerte que nunca. Tu riqueza nació de su dolor. No hay redención sin sacrificio. Se incorporó con esfuerzo, las piernas temblorosas. Su mirada se posó en el círculo de papeles que rodeaba la foto de ñoño. Comprendió que esa era la clave, el corazón de la noche. Está bien. Rugió con una mezcla de ira y miedo. ¿Quieren la verdad? Aquí la tienen. Se arrodilló dentro del círculo y comenzó a leer en voz alta los documentos, uno por uno. Cada contrato, cada recibo de las entregas ilegales, cada cifra manchada de sangre. Su voz temblaba, pero continuó, como si al confesar purgara cada pecado. Envío de órganos, lote 3. Pago recibido. Leyó con un nudo en la garganta. Transacción de sustancias. Fecha de entrega. Cada palabra parecía arrancarle un pedazo del alma. A medida que leía, las paredes del despacho se oscurecían, como si fueran absorbidas por una negrura líquida. Una corriente helada le recorría la espalda, pero no se detenía. Finalmente, llegó al último documento. El contrato del 1992, con su firma. Acuerdo de suministro. Lotes biológicos. Firmado ZB. Susurró, con la voz quebrada. El silencio que siguió fue tan profundo que el zumbido de sus propios oídos lo ensordecía. De repente, el círculo de papeles comenzó a arder con llamas azules, sin quemar el suelo. El fuego iluminó el despacho con un resplandor espectral. La voz habló de nuevo, pero esta vez sonaba diferente. Menos furiosa, casi melancólica. La verdad ha sido pronunciada. Pero el precio aún no se paga. El señor Barriga miró el fuego. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, suplicante. El silencio fue roto por un leve suspiro, como el de un niño dormido. Luego, un murmullo. Decide. Tu sangre. O tu legado. La luz del maletín se apagó de golpe, y la habitación quedó iluminada solo por las llamas azules que no quemaban. En ese momento, recordó algo que su hijo le había dicho años atrás. Papá, cuando sea grande quiero ser bueno como tú. Ese recuerdo lo golpeó como un relámpago. Su hijo creía que él era un hombre correcto, un ejemplo. Y él debía proteger esa ilusión, pero no con más mentiras. Sino con un acto final de redención. Respiró hondo. Mi sangre. No. Mi legado. Sí. Dijo con firmeza. El fuego azul se intensificó. Los documentos se consumieron en un suspiro, dejando solo cenizas que flotaron en el aire y se desvanecieron. La foto de ñoño cayó al suelo, intacta. Una brisa cálida recorrió la habitación, reemplazando el hedor metálico. La voz, ahora apenas un eco, susurró. Así se paga. El reloj marcó las 3:30. El maletín estaba vacío. El despacho, silencioso. La sensación de opresión desapareció como si nunca hubiera existido. El señor Barriga se dejó caer en la silla, exhausto. Miró la foto de su hijo y, por primera vez en años, sintió que el peso que lo aplastaba comenzaba a disiparse. Pero sabía que la noche aún no había terminado. Las sombras podrían volver si no hacía algo más. Le vino una idea a la mente. El fuego. Debía destruir para siempre cualquier rastro de esos pecados. No bastaba con confesar. Debía purificar. Con renovada determinación, recogió las pocas cenizas que quedaban y las guardó en una caja metálica. Su siguiente destino sería la chimenea del salón. Mientras salía del despacho, una última voz, suave y distante, lo acompañó. Aún puedes ser el hombre que tu hijo cree que eres. El señor Barriga cerró la puerta tras de sí.
Por primera vez en esa noche interminable, sintió que podía respirar. El pasillo estaba en penumbras cuando el señor Barriga cerró la puerta del despacho. El silencio de la casa era tan denso que podía sentirlo palpitar en sus oídos. Sostenía con firmeza la caja metálica que contenía las cenizas de los documentos, su paso decidido, pero su mente aún estremecida por lo vivido. Al llegar a la sala, la chimenea se erguía como un guardián antiguo. La había encendido solo en contadas ocasiones, pero esa noche la veía distinta, como si aguardara por él. Tomó una cerilla del estante y la encendió. La llama danzaba, diminuta, reflejándose en sus ojos enrojecidos. «Esto termina ahora», murmuró. Se agachó para preparar la leña. El fuego comenzó a crecer lentamente, con un crepitar que parecía un suspiro. Colocó la caja metálica en el centro de las brasas. El calor se elevó, envolviendo la habitación en un resplandor anaranjado. De pronto, un viento helado irrumpió, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las llamas titilaron, casi extinguiéndose. Una risa infantil, lejana pero clara, resonó en el aire. «Papá», susurró una voz que reconocía demasiado bien. Se giró bruscamente. En el marco de la puerta, la silueta de un niño se recortaba contra la oscuridad. El suéter a rayas, el osito de peluche colgando de la mano. Era ñoño. Pero su rostro seguía siendo una máscara de sombras. «Aún puedes salvarme», dijo con un tono que era a la vez dulce y perturbador. «Eres una ilusión», exclamó el señor Barriga, apretando los puños. «No eres mi hijo». La silueta avanzó, sus pasos no producían sonido. Al llegar cerca de la chimenea, las llamas se tornaron azuladas, proyectando sombras largas y retorcidas que se arrastraban por las paredes como serpientes. «No soy solo una ilusión. Soy el recuerdo de lo que podrías perder». El señor Barriga sintió un estremecimiento profundo. «Nunca te perderé. No lo permitiré». Las sombras en la pared se hicieron más densas, formando figuras que reconoció al instante. Hombres encapuchados, camiones frigoríficos, cuerpos sin vida. Todas las escenas de su pasado se manifestaban, danzando en un macabro teatro de fuego y oscuridad. «Zenón. Tu riqueza es nuestra sangre. Nada se borra sin un precio». Las voces se superponían, un coro espectral que llenaba la sala. El calor se volvió sofocante, pero él se mantuvo firme. Abrió la caja metálica y, con un movimiento decidido, arrojó las cenizas de los documentos al fuego. Un rugido ensordecedor llenó el lugar. Las llamas se elevaron como un muro, azul y blanco, iluminando cada rincón de la sala con un brillo casi sobrenatural. Las sombras gritaron al unísono, un lamento de ultratumba que hizo vibrar las ventanas. La silueta de ñoño se estremeció. Su voz se tornó más débil, casi un susurro. «Papá. ¿Me amas?». Las lágrimas inundaron los ojos del señor Barriga. «Más que a mi vida. Por eso hago esto». Se acercó a la figura, que comenzó a difuminarse en la luz azul. Durante un instante, vio el rostro real de su hijo. Sonriente, inocente, sin rastro de oscuridad. Entonces. «Ya está», susurró la voz, antes de desvanecerse por completo. Las sombras en las paredes se retorcieron una última vez, gritando con furia, antes de desintegrarse en un polvo negro que se mezcló con el humo de la chimenea. El silencio cayó como un manto. Solo quedaba el crepitar del fuego, ahora de un cálido color anaranjado. El señor Barriga se dejó caer en un sillón, exhausto, con el rostro bañado en sudor y lágrimas. Por un momento, la casa volvió a ser simplemente su hogar. Las cortinas inmóviles, los cuadros en su sitio, sin distorsiones ni rostros extraños. Un peso enorme se había levantado de su pecho. Sin embargo, una última visión lo visitó. Frente a la chimenea, entre el fuego, apareció fugazmente la figura de un hombre joven. Él mismo, años atrás, con un maletín de dinero en la mano. Aquella versión de su pasado lo observó en silencio. Luego, lentamente, se inclinó en una especie de reverencia y desapareció. El señor Barriga respiró hondo. Por primera vez en décadas, sintió una paz genuina. Sabía que, aunque las sombras lo habían acosado, su decisión había sellado el destino de esos fantasmas. Se levantó y se acercó al fuego, mirando cómo las últimas cenizas se consumían. Sus pensamientos volaron hacia su hijo. «Ñoño, lo hice por ti. Para que nunca cargues con mi oscuridad».
Un suave golpe en la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Esta vez no fue un estruendo, sino un toque delicado, casi tímido. Caminó con precaución y abrió. Afuera, la noche seguía cubierta de niebla, pero no había nadie. Solo un pequeño papel en el suelo. Lo recogió. En él, escrito con una caligrafía desconocida, había una sola frase. El verdadero legado es lo que enseñas, no lo que ocultas. El señor Barriga apretó el papel contra su pecho, comprendiendo su significado. Su fortuna permanecería, pero ahora sabía que su tarea era otra. Guiar a su hijo hacia la rectitud, sin secretos, sin sombras. Cerró la puerta y miró una vez más la chimenea. Las llamas habían vuelto a su tamaño normal, tranquilas, acogedoras. Se permitió una última lágrima, no de miedo, sino de alivio. Es hora de empezar de nuevo. Susurró. El reloj marcó las 4. La noche estaba por terminar. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse apenas, una tenue promesa de amanecer. El señor Barriga subió las escaleras, cada paso más ligero que el anterior. Abrió la puerta de la habitación de Ñoño y lo encontró durmiendo plácidamente, ajeno a la tormenta espiritual que había azotado la casa. Se inclinó y besó la frente de su hijo. Te amo, hijo. Y haré todo para que nunca conozcas el hombre que fui. Ñoño murmuró algo entre sueños, sonriendo levemente, como si su espíritu hubiera sentido la promesa. El señor Barriga se quedó allí, contemplando a su hijo. El primer rayo de luz del amanecer se filtró por la ventana, bañando la habitación en un resplandor dorado. El pasado oscuro se desvanecía, y con él, las cadenas que lo ataban. Sabía que la noche más larga de su vida había terminado, pero también que la verdadera redención sería su camino diario. Vivir con rectitud, para que su hijo heredara un futuro limpio, sin fantasmas. Cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, sonrió. El sol despuntaba tímidamente, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, cuando el señor Barriga despertó en el sillón de la sala. No recordaba haberse quedado dormido, pero su cuerpo entero estaba pesado, como si hubiera librado una guerra. El calor suave de la chimenea, ya reducida a brasas rojas, le recordó la batalla espiritual que había enfrentado horas antes. Parpadeó varias veces, asegurándose de que no quedaran sombras extrañas en las paredes ni susurros en el aire. Todo estaba en calma. El tic-tac del reloj de péndulo sonaba normal, sin aquel eco que la noche anterior parecía venir de otro mundo. Se incorporó lentamente. En el suelo, solo quedaban algunas cenizas dispersas. La caja metálica estaba vacía. La frase del papel que había encontrado en la puerta flotó en su mente. El verdadero legado es lo que enseñas, no lo que ocultas. La apretó en su bolsillo interior, como un recordatorio grabado en el alma. Respiró hondo. La casa olía a leña quemada y a café recién hecho, aunque nadie más estaba despierto. Un aroma cotidiano que, esa mañana, le supo a libertad. Subió las escaleras y entró con sigilo en la habitación de Ñoño. El niño seguía dormido, abrazando su osito de peluche. El señor Barriga lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de amor y gratitud. Las imágenes de la noche anterior, las sombras, las voces, la falsa silueta de su hijo, le parecían ahora lejanas, como un mal sueño, aunque sabía que no había sido solo eso. Se sentó en la orilla de la cama y, con voz suave, murmuró. Te prometo que nunca vivirás en la oscuridad que me rodeó, hijo. Ñoño, medio dormido, sonrió levemente, como si escuchara desde un rincón de sus sueños. La mañana avanzó y la vecindad, a la que solía ir todos los días, lo esperaba. Mientras preparaba el desayuno, notó que algo en su interior había cambiado. Las manos que antes temblaban de culpa ahora se movían con firmeza. Cada movimiento, servir café, cortar pan, le parecía un pequeño acto de redención. Cuando Ñoño bajó, frotándose los ojos, su voz resonó alegre. Papá, huele delicioso. El señor Barriga sonrió, un gesto genuino que sentía nacer desde el corazón. Hoy desayunaremos juntos, campeón. Mientras comían, Ñoño habló de la escuela, de sus amigos, de juegos que había planeado para el fin de semana. El señor Barriga lo escuchaba con una atención que hacía mucho no practicaba. Cada palabra de su hijo era una confirmación de que la vida, con toda su inocencia, valía más que cualquier fortuna. A media mañana, el señor Barriga decidió dar un paseo.
Llevó a Ñoño a la vecindad, donde los saludos de los vecinos sonaban como música sencilla y verdadera. Doña Florinda le ofreció un café, el profesor Girafales le sonrió cortésmente, y hasta don Ramón lo saludó con un gesto divertido. Por primera vez, sintió que no había un muro invisible entre él y los demás. Su riqueza, que antes había sido un secreto manchado, ahora era simplemente un medio para cuidar a su hijo y ayudar a los demás. Esa era la diferencia que había jurado mantener. Mientras caminaban, Ñoño le dijo: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Trabajar mucho y ayudar a todos». El corazón del señor Barriga se encogió con una mezcla de orgullo y responsabilidad. «Hijo», respondió, inclinándose para mirarlo a los ojos. «Lo más importante no es cuánto dinero tengas, sino que tu trabajo sea honesto y tu corazón, limpio». Ñoño asintió, con la inocencia de quien guarda esas palabras como un tesoro. Por la tarde, ya en casa, el señor Barriga entró de nuevo en el despacho. La habitación, que anoche había sido un escenario de pesadilla, ahora estaba tranquila. La lámpara proyectaba una luz cálida, y el maletín vacío descansaba sobre el escritorio, inofensivo. Se sentó y observó el lugar. No quedaba ni rastro del olor metálico, ni de las voces que lo atormentaron. Solo el recuerdo, nítido pero sin el poder de antes. Sabía que su fortuna seguiría ahí, legalmente intocable, pero ahora entendía que su verdadero tesoro era otro. Abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. Un diario para su hijo. No sobre la oscuridad de su pasado, sino sobre los valores que deseaba legarle. Honestidad, valentía, amor. Cada palabra era una promesa silenciosa de un futuro distinto. Mientras escribía, sintió una brisa ligera en la habitación, como si una ventana invisible se abriera. No era el viento frío de la noche anterior, sino una caricia cálida, casi paternal. Una voz tenue, lejana, se deslizó en su mente. «Has elegido bien». No se asustó. Sonrió. «Gracias», susurró, sin saber a quién, quizá a las almas que lo habían perdonado, quizá a sí mismo. Esa noche, mientras Ñoño dormía, el señor Barriga salió al patio y miró el cielo estrellado. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía nueva, como si el universo le ofreciera una segunda oportunidad. Recordó los años en que su vida estuvo marcada por la ambición y el miedo, y cómo había cambiado todo por la risa de su hijo. «Por ti, Ñoño», dijo en voz baja. «Seré el hombre que mereces que sea». Sintió, por última vez, la presencia de sus antiguos fantasmas, pero esta vez no como amenaza, sino como despedida. Una calma profunda se apoderó de su espíritu. El reloj de la sala marcó las 10 de la noche con un sonido suave. Nada más. Ni ecos, ni susurros. Solo la paz de un hogar que, al fin, volvía a ser un lugar de amor. Al entrar en su habitación, el señor Barriga encontró a Ñoño despierto, esperándolo. «Papá», dijo el niño. «¿Puedo dormir contigo esta noche? Tuve una pesadilla». El señor Barriga lo abrazó con ternura. «Claro, hijo. Aquí estaré». Mientras se acomodaban, sintió que ese simple momento, compartir un espacio con su hijo, era el verdadero lujo que su vida le ofrecía. Nada de lo que había hecho en el pasado, ni su fortuna manchada, podía igualar ese instante. Antes de cerrar los ojos, acarició el cabello de Ñoño y pensó en la promesa que ahora guiaba su existencia. Proteger la inocencia de su hijo y vivir cada día con la honestidad que nunca tuvo en su juventud. Y así, en el calor de aquel abrazo, el señor Barriga dejó atrás, para siempre, las sombras de su pasado, entrando con paso firme en un futuro de luz. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.